hizo que se produjera esta actividad en Yellow. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Gracias por venir. Nosotros creemos que esta es una oportunidad que enriquece igual este proceso que estamos viviendo. Yo creo que ninguna organización hoy en día está preparada como para vivir un proceso constituyente, un proceso de cabildo, y que nosotros creemos que desde el punto de vista desde la historia puede ser un aporte para poder desarrollar mejor nuestra idea y tener las cosas con más claridad y enfrentar un proceso que es bastante complejo. Bueno, ahí el profesor le va a dar desde el punto de vista de su apreciación desde la historia, y les vuelvo a decir gracias a todas las organizaciones que están aquí. Ustedes saben que para nosotros no es fácil, los procesos que estamos viviendo, precisamente nos demoramos un poquito porque la construcción, ustedes saben, vivimos todos los días en huelga, venimos de un paro. Entonces espero que lo tomen desde esa manera y lo aprecien de esa manera. Gracias. Vamos a ir a lo que nos convoca, profesor. Uno de los temas que recorre estas fechas, producto de la lucha social en la calle. ¿Cómo hacemos una asamblea constituyente que difiera de la que hoy día se ha negociado bajo cuatro paredes? Profesor, tiene la palabra. Bien, buenos días a todas y a todos los docentes. En primer lugar, por cierto, agradecer la oportunidad de poder reflexionar junto con todos ustedes en torno a este problema que tenemos por delante, esta oportunidad que también tenemos por delante, que sin lugar a dudas es de una absoluta excepcionalidad en la historia de Chile. Creo que hay que posesionarse de eso, porque estamos viviendo la posibilidad que tenemos nosotros, los ciudadanos, los trabajadores, los pobladores, etcétera, hombres y mujeres, de poder manejar, controlar una asamblea constituyente para hacer valer nuestra voluntad soberana. Es única en la historia de Chile. Estamos viviendo un momento excepcional en la historia de Chile. Y eso implica entonces que tenemos que estar muy concentrados en la reflexión, en lo que vamos a hacer, y sobre todo muy concentrados en un deber que es un deber profundo, el más profundo de los derechos humanos que tenemos como ciudadanos, es decir, hacer valer la voluntad soberana del pueblo. Por última vez lo repito, es un momento excepcional, absolutamente excepcional. Porque, como ustedes deben saber, las tres constituciones políticas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, la de 1833, en la época de don Diego Portales, la de 1925, de la época de don Arturo Alessandri Palma, y la de 1980, para qué decir el caballero que estaba ahí en el control del poder cuando se dictó esa constitución. Las tres constituciones han sido profundamente ilegítimas, porque no las dictó el pueblo, porque fue una expresión, no fue una expresión de la soberanía ciudadana, no fue, ¿verdad?, una constitución que todos nosotros, todo el pueblo, toda la ciudadanía hubiese deliberado para aprobarla como una expresión de la voluntad nuestra. Esas tres constituciones fueron redactadas y dictadas por grupos pequeños de personas, normalmente representantes de la oligarquía que gobernaba este país, y de una oligarquía con apellido, que es bien importante tenerlo presente. Esta oligarquía que nos ha gobernado siempre y cuya inspiración, cuyos intereses son los que han expresado las tres constituciones que hemos tenido, es una oligarquía con apellido.
es una oligarquía mercantil financiera, una burguesía mercantil financiera, no una burguesía industrial. La diferencia no es menor. No es menor. La burguesía industrial es la que invierte sus ganancias en el proceso productivo. Desarrolla la productividad, desarrolla la producción, diversifica la producción, genera empleo, genera valor agregado, genera desarrollo. La burguesía mercantil financiera, en cambio, no invierte en la producción, porque compra el producto, más bien fuera de Chile que dentro de Chile, y si le compra al productor nacional, le baja, le castiga el precio. Entonces ella compra barato y vende caro. La burguesía comercial realiza una acumulación de dinero castigando al productor, castigándole su precio, comprando barato y luego vendiendo al consumidor caro. Y esa ganancia se acumula, ustedes se dan cuenta, dinero sobre dinero, sobre dinero, sobre dinero, y ese dinero no se invierte en la producción. El gran mercader no invierte en la producción, compra el producto y lo vende caro. Por eso, la burguesía comercial financiera no genera un desarrollo sostenido, como dijo el viejo Marx, que de vez en cuando hay que citarlo, el viejo estudioso. Él decía que el capital comercial es la versión no revolucionaria del capital, porque castiga la producción, castiga las fuerzas productivas, no las potencia, no genera desarrollo, genera riqueza para unos pocos y pobreza para la mayoría. En Chile, quienes nos han gobernado desde la independencia hasta el día de hoy es la oligarquía mercantil financiera. Y esta oligarquía mercantil financiera tiende a asociarse con la oligarquía mercantil financiera internacional. Se hacen amigos, una especie de hermandad piratesca de la costa, podríamos decir, ya que estamos en puerto. Entonces, se asocia con los mercaderes ingleses, franceses, alemanes de todas partes del mundo y forman una especie de alianza internacional. Por eso la burguesía mercantil es apátrida, se debe al mercado mundial, es librecambista, es internacionalista, le abre las puertas al capital comercial extranjero. Y es por eso que somos dominados entonces por las grandes empresas multinacionales extranjeras. Y eso se ha notado muchísimo en este puerto, en este cielo. Deben de saber que don Bernardo Higgins, don Bernardo, ¿no? Héroe de la patria. ¿Qué hizo don Bernardo? Él era hijo de irlandés. Se sintió identificado, estudió en Inglaterra, se sintió identificado con los intereses del Imperio Británico. ¿Qué hizo don Bernardo durante su dictadura? En lugar de desarrollar una política económica de Chile para producir y exportar a todo el gigantesco mercado del Pacífico, en lugar de formar una flota mercante chilena para llevar la producción chilena a China, a Filipinas, ¿no es cierto?, a la India, y dominar el mercado del Pacífico, porque no estaba el canal de Panamá, y dar la vuelta por el Cabo de Horno era muy difícil. Chile era el país para dominar el mercado del Pacífico. ¿Qué hizo don Bernardo? Le entregó el puerto de Valparaíso a los ingleses para que construyeran aquí sus bodegas, y los ingleses, viniendo de Inglaterra, dejaban su mercadería en la bodega de Valparaíso y luego se dirigían a comerciar a China, a la India. Le entregó el mercado del Pacífico a los ingleses. Y Valparaíso fue el entrepot, es decir, el puerto de apoyo de los ingleses para dominar el Pacífico. No tuvo la visión, diga,
de desarrollar una potencia marítima chilena para dominar ese mercado. Se lo entregó gratis a los niños. Por eso que se rodeó de mercaderes ingleses. Por eso que Valparaíso fue construido por los ingleses. Por eso que la arquitectura del centro de Valparaíso es como la de Bristol, Liverpool. Digo esto porque hemos sido dominados desde el principio por la oligarquía mercantil, comercial, amiga de las grandes compañías comerciales financieras del mundo. Y don Diego Portales hizo lo mismo, y don Manuel Montt hizo lo mismo. Don Manuel Montt era el más amigo que tuvo, el presidente más amigo que tuvo Chile de los ingleses. Los ingleses y su club, el British Club que tenían ellos, tenía una enorme pintura, un cuadro gigantesco, bueno, su protector. Por esa razón Chile es a 1900, porque ponía una fecha. Tenía una economía absolutamente desnacionalizada. Desnacionalizada. El capital inglés o europeo estaba en todas partes. Estaba en la industria, estaba en el comercio, estaba en las editoriales, estaba en los bancos, estaba en el salitre, estaba donde quiera que usted estuviera, estaba en la iglesia. Por eso que Chile no pudo desarrollarse, porque nuestra clase política siempre se asoció, política librecambista, con el capital extranjero. No nos extrañemos que hoy día, siguiendo la línea de tiempo rápidamente, hoy día, ¿quiénes son nuestros principales capitalistas? Son los almaceneros. Retail le llaman. Retail le llaman. Coleman, los paladeras, digamos, etc. El retail es, en este momento, la forma de capital mercantil financiero que nos domina. Por eso que se desindustrializó el país con Pinochet. Esta burguesía, esta clase política chilena, libre, cambista, amiga de los extranjeros, hizo abortar, esa es la palabra exacta, abortar 3 movimientos de industrialización que tuvo Chile. Primero, los artesanos chilenos, mediados del siglo XIX, que crearon una cantidad enorme de pequeñas manufacturas, hoy día diríamos, ¿no es cierto?, las pymes, llenaron el país con manufacturas protoindustriales. Bueno, la oligarquía chilena portaliana despanzurró ese movimiento industrial, le entregó contratos de privilegio a los extranjeros y murió ese primer intento de industrialización en Chile. La oligarquía parlamentarista de comienzo del siglo XX hizo lo mismo con los ingleses que comenzaron a construir fábricas en Chile. Por 1910, aquí en Valparaíso, nada más que esta ciudad, había por lo menos 4 grandes fundiciones metalmecánicas que construían locomotoras, carros de ferrocarril, calderos para la industria salitrera, motores, inclusive barcos a vapor. Era una industria instalada. Claro, eran ingenieros ingleses, mecánicos ingleses. Aquí estaba la Lever and Murphy, en la zona ahí de donde está hoy día, donde estaba el Hotel Miramar, Caleta Barca. Ahí estaba Lever and Murphy, una gigantesca fábrica con 1.200, 1.400 trabajadores que producía todo eso. Estaba Balfour Lyon, producía lo mismo. Morrison and Campbell producía lo mismo. Tuvimos un potencial de producción de aparatos ferroviarios en Chile que los espías norteamericanos que venían acá para observar el grado de desarrollo del país, tratar de mandar cambiar a los ingleses, dijeron en su informe que no tenían nada que envidiarle el sistema ferroviario chileno de cualquier sistema inglés o norteamericano. En la época que teníamos ferrocarril longitudinal que llegaba a Puerto Montt y como 30 ramales transversales que iban de cordillera a mar y con máquinas chilenas, locomotoras chilenas, carros chilenos. Esa industria pesada
que tenía su centro en Valparaíso, pero también en otros puertos. ¿Quién la desarticuló? La clase política parlamentarista de los años 20. Y desapareció. La tercera industrialización que hizo abortar la clase política es la que se inició con la Corfo, en 1988, etcétera, no voy a entrar en detalles ahí. Y don Pinochet, ¿verdad? Y posteriormente los Chicago Boys desarticularon todo eso. No queda en Valparaíso ningún resto de las grandes fundiciones mecánicas de la época de comienzo del siglo XX. Y Santiago tampoco, Concepción tampoco. Bueno, hemos sido dominados, que quiero decir, por una oligarquía mercantil financiera que es la que ha hecho dictar las tres constituciones de este país. Con ayuda del ejército en dos oportunidades, porque ellos crearon, para poder controlar, digamos, el poder y dictar la constitución, en 1829 armaron un ejército mercenario. Diego Portal y compañía juntó plata, 120.000 pesos en la época, que era muchísima plata, y con eso contrató a generales, sargentos, los compró, formó un ejército mercenario, como eran pocos, le agregaron una serie de bandidos, partidos de bandidaje, armó un ejército y derrotó al ejército constitucional, que era el que había ganado la independencia, que era un ejército liberal y democrático. Lircay, la famosa batalla de Lircay, y con ayuda de ese ejército mercenario, la oligarquía mercantil dirigida por Portales dictó la constitución del 33, que rigió 100 años. Y el 25, don Arturo Alessandri, no voy a contar todo el cuento, hizo lo mismo. Esa constitución la dictó él a gritos, a un comité chiquitito compuesto de 8 personas que él mismo designó a dedo. Texto que después hizo aprobar con un plebiscito que todo el mundo reconoció que era viciado. Y la tercera constitución, ¿para qué hablar? La de los 80. No necesitamos ni siquiera presentarla. Lo que quiero decir es que nunca el pueblo chileno, la clase trabajadora, la ciudadanía, ha podido dictar la constitución que él piensa que debe tener para sí mismo. Nunca. O sea, nunca hemos ejercido nuestra soberanía popular. Soberanía popular. Dos palabritas sobre eso, porque estoy hablando, bueno, lo presentaron así acá. Yo hablo desde la historia de Chile. Yo soy historiador, sobre todo, no del Estado, de los políticos, no, de los políticos, etcétera, sino de los chilenos de carne y hueso, particularmente el sector popular, los trabajadores, pero en general de la ciudadanía. Por eso la historia que yo practico mira de abajo hacia arriba, de abajo hacia el Estado, de abajo hacia la ley, de abajo hacia la Constitución, y no al revés, como suele ser la mayor parte de la historia que se conoce, que habla desde el Estado hacia abajo. Y ustedes saben que cuando se mira desde el Estado hacia abajo, no se ven personas de carne y hueso con nombre y apellido, se ven números. El ciudadano para el Estado es un número. Y la masa poblacional constituye un dato estadístico. En cambio, la historia que nosotros practicamos parte de aquí mismo, parte reconociendo personas que tienen su propia historia, su propio discurso, su propia opinión, sus propias rabias, su propia frustración, y de ahí vamos construyendo hacia el Estado. Por eso es una historiografía distinta que surgió en Chile solo después de 1985, o sea, bajo Pinochet, que correspondió a la época que muchos profesores nos echaron de la universidad y nos fuimos a bajar a las calles, a las poblaciones. Y comenzamos entonces a escribir, a estudiar, investigar, escribir la historia de los niños, que no había antes, de las mujeres, que no había historia antes, de los jóvenes, que tampoco tenían historia, y fuimos descubriendo los movimientos sociales, y fuimos descubriendo la soberanía popular, el poder popular,
Por eso miramos de otra manera. Bueno, yo creo que es importante tener en claro eso. Nunca hemos dictado, nunca hemos establecido el orden social que nosotros queremos y nosotros necesitamos. Nunca. En la historia de Chile. En 200 años. Y en estos 200 años hemos cometido, junto con eso, un grave error. Hemos estado en 200 años eligiendo nuestros representantes, diputados, senadores, presidentes, sin mandato previo. Sin mandato previo. Si elegimos políticos sin mandato previo, el político no se siente obligado ante lo que yo quiero, sino ante lo que se le presenta a él por delante y termina sirviendo sus intereses personales o de partido o de clase social. No hay peor error que elegir nuestros representantes sin mandato. El hombre hace lo que quiere, o la mujer hace lo que quiere. Por eso los políticos han terminado autorrepresentándose, no representándonos, sino autorrepresentándose. Y en el momento que comienzan a autorrepresentar sus intereses, se eligen a sí mismos, ¿no es cierto? Apadrinan a él, lo eligen, ¿no? Y van formándose dinastías, ¿no? Los apellidos que dominan la clase política chilena es un chiste, ¿no? Ahí están los Montt, ahí están los Errázuriz, ahí están algunos Frey también. Y ahora último, increíble, estamos repitiendo los nombres, estamos en un círculo vicioso. Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, es un círculo vicioso. No hay peor decisión soberana, repito, que elegir gente sin mandato previo. El otro hace lo que quiere, deja de representarme. Y por eso es que la oligarquía mercantil ha dominado el país de punta a cabo al día de hoy. Y por eso hoy día tenemos malls, shopping centers, chic centers, todas esas variedades, y no industria. Y se cierran las industrias. Uno vio desaparecer la famosa fábrica más grande de América Latina, Yarur, la Craft aquí en Viña, que tenía otra sucursal en Penco, Bellavista Tomé, Irmas, qué sé yo, las fábricas de calzado, no quedó nada. Porque toda la burguesía comercial que nos domina no importa. El 95% de las manufacturas que consumimos son importadas, de China o de India. Sí, bueno. Por eso es el paraíso al día de hoy, somos el paraíso de la burguesía mercantil financiera. Y por tanto, somos el paraíso para el mercado mundial globalizado. Y por eso nos invitaron a formar parte de la OCDE. Pero ojo, en el último lugar. De 30 que luego formamos, 30. Bueno, digo todo esto porque, como es lógico, producto de este tipo de gobierno, producto de este tipo de constitución, producto de nuestra no participación en el proceso constituyente, producto de elegir gente sin mandato soberano, es que nos duelen las cosas que nos duelen. Por ejemplo, otro detalle, ¿no? Nosotros no hemos dictado constituciones, tampoco hemos dictado nunca el Código del Trabajo. Hasta 1931 no había Código del Trabajo en este país, por tanto los patrones contrataban como ellos querían a la masa peonal que llegaba ahí a pedir empleo. Imponía su voluntad, abusaba lo que quería, etcétera, etcétera. No vamos a detallar eso, que no es información bien. No hemos dictado el Código del Trabajo ni en 1931 y menos el de 1979. Es una de las tareas pendientes. Nosotros tenemos que dictar la Constitución ahora, por primera vez en nuestra historia. También tenemos que dictar los trabajadores el plan laboral o Código del Trabajo, como queramos llamar. Porque ni el del 31 ni el del 79, en ninguno de los dos participó la clase trabajadora. Nada.
Los dos códigos fueron producto de, muy rápidamente les cuento, de la política que los grandes países capitalistas liberales dictaron para los trabajadores después que ganaron las dos guerras mundiales contra Alemania. En 1919, los países vencedores de la guerra contra Alemania se reunieron en el Tratado de Versalles y ahí dictaron, organizaron lo que fue la OIT. Y a través de la OIT le impusieron al mundo su política laboral para la clase trabajadora, que fue una política pensada para que no apareciera de nuevo por ahí la revolución bolchevique. ¿En qué consistió la política que las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial diseñaron para someter el peligro bolchevique en la clase obrera? Muy simple, quisieron despolitizarla. Despolitizarla. Usted revisa en el código del 31 y del 79, con todas sus reformas posteriores, hay una cláusula ahí que es muy decidora. Dice, los sindicatos, que es la organización que ellos impusieron en Chile para destruir las sociedades mutuales, fue un invento de la OIT. Por eso después del 31 van desapareciendo las mutuales y obligatoriamente se crean los sindicatos. ¿Qué dice el Código del Trabajo del sindicato? La principal y única función del sindicato, dice el Código, consiste en negociar con el patrón el contrato de trabajo y todo su alrededor. Y no puede hacer ninguna otra cosa. ¿Qué quería decir eso? No haga política. Los trabajadores no pueden hacer política por sí mismos, tanto están organizados. Sobre lo contrario, las mutuales, las sociedades mutuales, recuerden, no tenían patrón para empezar, porque era una organización al margen de los patrones. Y las sociedades mutuales, es bueno recordar esa época, es bueno reconocer a Luis Emilio Recabarren. ¿Qué pensaban las mutuales? Las mutuales se organizaron en torno a un fondo social que ellos mismos construyeron. Y aprendieron a administrar ese fondo social o de comunidades, como se llamó, por sí mismos, con eficiencia, colectivamente, en asamblea abierta, donde estaba el socio, su mujer, o la mujer estaba su compañero, incluso sus hijos, la familia, y en asamblea de toda la comunidad se tomaban las decisiones de cómo se administraba el fondo de la comunidad. Entonces aprendieron a administrarlo para que cumpliera su función de fondo previsional. Pero como lo administraron bien y le quedó un excedente, lo invirtieron en su propio desarrollo cultural, educacional, cívico y político. Entonces, luego de casi 80 años de practicar eso, en 1910 descubrieron, oiga, la oligarquía no sabe administrar los fondos del país. Prostitución de las mujeres, los cabros chicos que se morían al año de vida. En cambio nosotros, dijeron los de las mutuales, hemos administrado eficientemente durante casi 100 años, el ejemplo de ahí, podemos hablar otros días, era el gremio de los trabajadores portuarios, eficientemente nuestro fondo. Nosotros sabemos administrar fondos, la oligarquía no, por tanto sabemos y podemos gobernar. Y porque sabían administrar fondos, Luis Emilio Recabarren dijo, oiga, pero sabemos hacer lo que el municipio hace mal, apoderémonos del municipio, administremos bien los fondos del municipio junto con los fondos nuestros y creamos, dijo él, un socialismo municipal controlado por nosotros, por la mutual, por las mancomunales. Las mutuales se unieron en mancomunal para controlar el municipio.
Por tanto, podemos controlar el desarrollo local. Por eso Recabarren proponía, oiga, no solo basta la mutual, tenemos que organizar cooperativas productivas de los trabajadores, amparadas por el municipio. Cooperativas para producir pan y bajar el precio del pan. Cooperativas para producir tejidos y bajar el precio de los tejidos. Cooperativas productivas para bajar el precio en general en el mercado y competir con la empresa capitalista. Porque sabemos administrar recursos. Esa era la clave del poder popular de ese tiempo. Saber administrar recursos. Saber administrar los fondos propios. En este caso el fondo de comunidad. Saber administrar ese fondo para la seguridad social y previsional. Saber administrar esos fondos para la educación, autoeducación. Pues por eso que la FOCH, la Federación Obrera de Chile, que articuló a estas sociedades mutuales y más comunales, la FOCH tenía una política educacional propia. Comparen con la cruz de hoy día. La misma FOCH organizó cerca de 40 escuelas propias, donde ella construía el edificio, contrataba a los trabajadores, establecía el programa de estudios. Y lo más lindo, evaluaba en asamblea abierta el trabajo anual de los profesores y el rendimiento anual de los alumnos. Una colega que yo conocí que en Patrá había vivido esta experiencia y me contó un día. Me dijo, oye, en nuestra época la evaluación de los chiquillos, la evaluación de los profesores no se hace como dirían, es una cosa terriblemente pesada, sino en asamblea abierta. Y ahí los profesores le explicaban, ¿no?, a la comunidad, ¿no?, a la asamblea abierta, lo que habían hecho, y la comunidad criticaba, evaluaba, y los chiquillos lo mismo. Cuando me dijo eso y vi que había sido cierto, un día, perdonen la anécdota, pero para ejemplificar un poco la idea, se me ocurrió, dije, ¿y qué tal si lo hago yo aquí? Porque vino un alumno que preguntó un día, oiga, profe, ¿puedo hacer mi tesis de licenciatura de historia sobre los hip hoperos? Sobre los raperos. Yo soy rapero, me dijo. ¿Por qué no? Me dijo, hazla. Y la hizo, una linda tesis, y llegó el día del examen. ¿Y cómo hacer el examen, profe? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? Pues yo invitaría a todos mis amigos raperos al examen. Bueno, tráelo, tráelo. Y llegó el día del examen, y más raperos que los ciudadanos que están en esta sala llegaron al examen. Se llenó la sala y quedó gente afuera por todas partes. Y llegó el momento de dar el examen y le preguntó a usted, oiga, profe, ¿cómo voy a dar cuenta de mi tesis? ¿Cómo te gustaría hacerlo a ti? Rapeando, me dijo. O sea, en verso y bailoteando. Hazlo. La comisión a todo esto estaba mirando muy feo. Y Pedro Poch se llamaba el maestro, dio cuenta de su investigación, de su tesis, exactamente, versificando y bailoteando. Tuvo 3 cuartos de hora explicando de esa manera, impecable. Entonces llegó el momento de preguntar, y la comisión hizo sus preguntas típicas, que yo respondió el día, me llegó mi turno y yo dije, yo no soy rapero. ¿Qué puedo preguntar? Salvo lo que vi en la tesis. Que pregunten los raperos, que son raperos genuinos. Y cedí mi derecho al interrogatorio a la comunidad, a la asamblea. ¿Por qué les digo? Porque fue una asamblea llena de vida, ¿no? Y los raperos no le preguntaron cositas para que el otro se luciera y sacaron un 7. No, lo tiraron a la preguntas a fondo, ¿no? Calles duras, porque todos eran raperos. Entonces, en ese contexto el examen se alargó, duró más de 1 hora, y el maestro respondió perfectamente. Y llegó el momento de poner la nota. Los profesores mandaron cambiar cosas, gente por fuera, pero
había que hacer una sesión secreta. Y llegó mi turno y yo le dije, no, pues yo que evalúe la comunidad. Me acordé lo que pasó en la época de la Foch, que evalúen la comunidad. Que no te voy a poner yo si no soy rapero. Me gusta, no. Me dijeron que no. Bueno, igual que el maestro sacó un 7, pero a mí me quedó esa experiencia muy clavada, muy adentro, porque es un ejercicio que la comunidad debería practicar siempre. Participar en todo lo que le afecta a su vida. La educación de sus hijos, ¿no es cierto? El consumo. Las mutuales controlaban los servicios públicos que tenían que ver con la mantención de la vida en comunidad. El abastecimiento del pan, el transporte, la educación, la salud. Entonces, por eso me quedó muy adentro a mí eso, porque a lo mejor, porque en ese tiempo, además, para terminar el punto con ese lado, la Foch, conociendo esto, cuando Arturo Alessandri y don Darío Salas, que era su ministro de Educación, plantearon el concepto, el Estado docente, el Estado educa, las profesoras que constituían como el 90% del profesorado en la época que fueron mujeres casi, dijeron no estamos con el Estado docente. Estado docente en esa época significaba, según ella, oligarquía docente. Y la oligarquía era mercantil. Era parlamentarista y estaba corrupta. Entonces, en lugar del principio famoso del Estado docente, la Foch, el colegio, la asociación de profesores de la época, después en su mayoría con mujeres, plantearon otra cosa, la comunidad docente. La comunidad se autoeduca. La comunidad sabe cuál es la vida real de sus niños, cuáles son sus problemas reales, cuáles son los problemas reales de esa comunidad específica. Supongamos Quintero, por poner un ejemplo. Supongamos, qué sé yo, Freirina, tiempo atrás. Cada comunidad tiene un problema específico. Cada comunidad tiene niños con problemas específicos. Porque la comunidad se autoeduca, sabe dónde le aprieta el zapato, sabe lo que quiere, sabe lo mejor para sus hijos, sabe lo mejor para la comunidad. Entonces, por eso es que las profesoras plantearon, la comunidad se autoeduca, no queremos un Estado que se nos meta aquí, porque no sabe qué es lo que pasa aquí. Por eso es que en ese tiempo, fíjense ustedes sumando todo, ¿no? Porque fue un Congreso Nacional. Y era una asamblea popular, se llamaba la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, AOAN, la famosa AOAN. Y se reunieron y dijeron que el país está enfermo económicamente. Hay que diseñar una nueva política económica. Y se reunieron y diseñaron una nueva política económica. Que la redactaron con un nuevo paquete de leyes, que es como si nosotros hoy día, en lugar de pedirle al gobierno que saque, ¿no es cierto?, una agenda social, pues nosotros presentamos los proyectos de ley. Y si nos llevamos a Piñera y decimos, oiga, esta es la voluntad soberana del pueblo, estos son los proyectos de ley que hay que aprobar, hágalo a aprobar, tiene 15 días para hacerlo, si no, le sacamos. Así es, es lo que se hizo ese año. Los dirigentes de la AOAN, donde había de todo, había tantos como vivía componen la mesa social, comparativamente, tantos como. La directiva, el comité político de ese movimiento fue a La Moneda, pidió una audiencia al presidente Salvador Sanfuerte de la época, y en su gabinete presidencial llegó la comisión, él leyó los proyectos de ley, tuvieron como 3/4 de hora leyéndole todo lo que ellos habían hecho, por la información estadística, fue una cosa muy profesional, muy responsable, y le entregaron, presidente, esta es la voluntad soberana del pueblo, haga aprobar estas leyes en el Congreso Nacional, tiene 15 días para hacerlo, si no lo hace, el pueblo soberanamente desacatará su autoridad y la del Congreso. Eso no se cuenta en los libros históricos.
Fíjese lo que significaba eso. Es como si hoy día la mesa de unidad social decidieran, esta va a ser la política, qué sé yo, acerca de la jubilación. Esta es la agenda social que nosotros queremos. Y vamos a dividir y le dice lo mismo. O me hace aprobar esto usted en el Congreso Nacional en 15 días, o desacato, le quito el mandato que yo le di y usted se va a la luz por otra parte. Ustedes saben que eso fue lo que los pueblos, las comunas locales, las comunidades locales, es decir, los cabildos locales, que se reunieron, le dijeron a O'Higgins. Cuento largo, pero hacerlo más corto posible. O'Higgins traicionó la voluntad de los pueblos. Los pueblos de vuelta le mandaron una carta. Usted traicionó la voluntad del pueblo, la soberanía somos nosotros, por tanto desacatamos su autoridad. Váyase. O'Higgins tuvo que irse. Por eso abdicó. Por eso abdicó. Fue por la presión de los cabildos. Porque los cabildos representaban directamente la soberanía popular. Hay que tenerlo presente. Durante siglos, la historia europea, la historia de América Latina, el cabildo representaba la voluntad de la soberanía popular frente y en contra la voluntad de la soberanía divina de los reyes absolutos. En la historia mundial han habido siempre en juego dos soberanías: la que baja de Dios y que llega a los reyes absolutos y termina en el Estado Nacional, la soberanía popular que existe en cada pueblo, en cada comunidad local, y que de ahí se proyecta hacia arriba y choca con la otra soberanía. Hay dos, en la historia hay dos soberanías: la que bajó de Dios de arriba abajo, vía derecho escrito, y la que subió de abajo hacia arriba, vía poder popular, vía tradición comunitaria, vía soberanía popular. Lo que ha pasado es que el poder armado, el poder comercial, el poder teológico de la soberanía de arriba aplastó y derrotó militarmente a la soberanía de abajo. Eso está en la historia, voy a contar toda la historia. Por eso que en la memoria colectiva, subconsciente, si ustedes quieren, el cabildo nos representa, ¿verdad?, tal como somos. No es extraño que en estas circunstancias los cabildos abiertos se han multiplicado por todas partes, espontáneamente, aunque no tuvieran historia. El cabildo, la comunidad local, la asamblea local, la asamblea territorial, la asamblea comunal, como queramos llamarla, es el órgano natural que representa la soberanía popular. Ojo, es muy distinta a la soberanía de la nación. Ustedes leen, estudian, si quieren hacerlo. Las constituciones que hemos tenido, las tres constituciones legítimas, ven ustedes que el primer artículo, o los primeros artículos, dicen lo siguiente: la soberanía radica en la nación. Y luego el segundo artículo: y la nación delega la soberanía en las autoridades constituidas. Fíjese el juego, es una falacia lógica, es una construcción mentirosa desde el punto de vista de la lógica. Y es un artilugio legal para decir: la soberanía no está en ustedes, no está en las comunidades locales, está en la nación. ¿Qué es lo que es la nación? Un concepto abstracto. No existe la nación como comunidad viva, dialogante, deliberante, unida, comunitaria. No existe. Lo que existe son comunidades locales vivas, como la que dije. La isla, la entero, territorial. Entonces, de ahí la mentira de la Constitución. La soberanía radica en la nación. O sea, es un efecto tardío de lo que fue la soberanía divina de los reyes.
La soberanía radica en una abstracción, en una generalidad, en un concepto vacío. Y el chiste es que ese concepto vacío, como que una persona, delega la soberanía, y curiosamente en las autoridades constituidas. Es como si dijeran, la soberanía está en la nación la delega en el gobierno de Piñera. Es un chiste. Por ninguna parte se dice que la soberanía radica en los pueblos reales de carne y hueso que conviven y son vecinos. Por eso cuando uno le enseña la educación cívica, le enseñan esa falacia. ¿Y quiénes se benefician de esa falacia? Los políticos que nombramos para que habiten el Estado nacional. Y esos políticos que habitan el Estado nacional son responsables de sí mismos, porque no les damos mandato. Entonces, bueno, eso nos permite entonces partir ahora por otro lado. Entonces, ¿qué es la soberanía popular? ¿Qué es la soberanía? De aquí hay que concentrarse bien porque esto es una cuestión absolutamente fundamental. En tanto tiempo que estamos viviendo, tener claro esto. La soberanía es una voluntad colectiva, no es una voluntad individual, es una voluntad colectiva. ¿Cómo construimos una voluntad colectiva? Haciendo esto, juntándonos, deliberando, dialogando. Una comunidad local, en este caso una comunidad, no sé, una comunidad local que se junta, de ahí viene la palabra ayuntamiento, que se junta en una asamblea, delibera en conjunto y toma una decisión que es una voluntad colectiva soberana. Eso es bien importante. La soberanía no es una voluntad individual. La voluntad individual es otra cosa, es el libre albedrío. La soberanía es una voluntad colectiva. Y para construir una voluntad colectiva tenemos que estar juntos. Tenemos que asociarnos. Tenemos que dialogar, tenemos que deliberar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que establecer mandatos. Por eso es que la reformita que se mandó don Diego Portales por 1830 fue letal para la soberanía nacional. ¿Qué hizo don Diego Portales también? Hizo dos cosas gravísimas. Uno, abolió los cabildos, que es el órgano natural donde nos reunimos para ser soberanos. Abolió los cabildos. Y luego abolió las asambleas provinciales. Las asambleas provinciales eran donde los cabildos se reunían para controlar una provincia. Por eso nunca más hemos tenido lo que se llama cabildo y nunca más hemos tenido asamblea provincial. Eso era para destruir la soberanía popular. Y lo otro, la segunda medida asesina que tomó el gobierno de Portales y Prieto, fue reemplazar el voto por pueblo, por comunidad, el voto colectivo por el voto individual. El voto individual no tiene lo que tiene el voto colectivo. El voto colectivo tiene deliberación, tiene razonamiento público, tiene acuerdo público, tiene legitimidad. El voto individual no tiene. ¿Con quién delibero yo? Si es voto individual. Y además es secreto. Me meto en una cámara secreta que nadie me vea y deposito un voto que al final es un número. Con esas dos reformas, claro, se habló de democracia moderna, ¿verdad? De democracia electoral, a eso le llamaban democracia del voto individual, que es la democracia liberal de Estados Unidos. Pero esas dos reformas mataron la voluntad soberana del pueblo, mataron la deliberación ciudadana, mataron la capacidad del pueblo para tomar decisiones, mataron la educación comunitaria.
Desde entonces nos educamos en un modelo extranjero. Primero los ingleses, el modelo lancasteriano, después los franceses, después los alemanes, después los norteamericanos, después de nuevo los alemanes, después hoy día, como todos saben, Finlandia. Por eso es que es una educación para individuos, no para comunidades. Y por eso siguen desarmando la voluntad soberana del pueblo, por eso siguen desarmando la soberanía popular, por eso nos inhabilitan para construir Estado y dictar leyes y dictar constituciones. Bueno, todo ha conspirado para matar nuestra soberanía. Es una historia triste, la historia del ciudadano chileno, que además no hay ni un libro que hable de la historia de la ciudadanía. Tienen miles de libros del Estado, los partidos políticos, las ideologías, las elecciones, ¿para qué decir? ¿Verdad? Los presidentes, la obra de los presidentes. No hay ni un solo libro de historia de los ciudadanos. Y el ciudadano soberano de la época de los cabildos abiertos, que echaron abajo aquí y dictaron la Constitución de 1828. No hay historia de los ciudadanos, ninguna. Es la historia de su destrucción. A tal punto se llegó, durante un siglo las elecciones eran un chiste porque todas las controlaba el presidente. El presidente de la República elegía quien quería, los congresos que quería, por eso que era un autoritarismo indisputable. Entonces, durante un siglo casi, por lo menos, no entrar en detalle, durante un siglo votaba solo el presidente, y los votos que supuestamente hacían los pocos ciudadanos que tenían derecho al voto eran manipulados por los subdelegados, los gobernadores, los intendentes, el presidente, que se robaban la urna y ponían los votos que querían y mentían descaradamente. Esa historia es real. Llegó a tal extremo que uno de ellos, el señor Vicuña Orrego Vicuña, un gran escritor, escribió en su memoria: nosotros, dijo él, la élite, ¿no?, en nuestras alucinaciones no nos dimos cuenta que durante 100 años no tuvimos en Chile ciudadanos. Nos anularon. Votaban los muertos en esa época. Se compraban y vendían los votos. A los inquilinos le dieron derecho a voto para que el hacendado manejara el voto de todos los inquilinos de su hacienda, 2.000, 3.000, 4.000, elegía quien quería. Entonces, no hubo ciudadanía en Chile propiamente tal, desde el señor Diego Portales hasta 1925. Y después del 25 hasta el día de hoy, ¿qué es lo que pasó? Voto individual, número, no hay deliberación, no hay mandato, no hay voluntad colectiva, no hay soberanía. Pues digo todo esto para que podamos tomar conciencia de la increíble oportunidad que tenemos hoy después de 200 años. No voy a describir lo que todos conocemos, solamente destacar que nunca antes en Chile hubo una movilización ciudadana del porte de la que tuvimos en México, de Arica a Magallanes, pluriclasista, no era solo la clase trabajadora, no eran solo los chiquillos jóvenes que lo llaman banda. Había clase media, había gente incluso de clase más alta, y todo en su condición de ciudadano. No habían banderas políticas, no habían vanguardias, no habían señores o señoras dando discursos de masas. Es primera vez que se produce una movilización gigante en todo Chile, avasalladora por donde se la mire, ciudadana. Por algo se habla de despertó Chile. Esto es excepcional. En todo el pasado
las movilizaciones eran sectoriales, que el sector portuario se votó en huelga, que los ferroviarios se votaron en huelga, que los estudiantes, que los profesores, digan, pero ahora no. Y además se fue, podría decir Salvador Allende, ¿no? Esta movilización entró por la gran Alameda atropellándolo todo y salió por el otro extremo, porque superó las demandas sectoriales, particulares, típicas. Y se fue derechito, cambio de constitución, cambio de modelo. Si nos fuimos derechito a la cuestión central de la soberanía. La soberanía es la única que controla el poder constituyente. La soberanía no radica en la ley. La soberanía no radica en la clase política, no radica en los partidos políticos. Radica siempre, todo el tiempo, en la masa ciudadana, en el pueblo, en la sociedad civil, en nosotros. Y fue por primera vez que como ciudadanos, en posesión de todo esto, salimos a la calle y atravesamos toda la grande alameda de Punta Cabo y queremos, señor, cambio de constitución. Es algo absolutamente nuevo. El problema es que no sabemos construir Estado, no sabemos dictar constitución, no sabemos ser soberanos. Son 200 años que no decimos nada de eso. Tenemos que aprender en poco tiempo a hacer todo eso, no es poca la tarea. Porque en Chile nadie y nunca nos enseñaron a construir el Estado. Nadie nos enseñó nunca que éramos soberanos, nadie nos enseñó nunca que podíamos ejercer exclusivamente el poder constituyente. No sabemos. Yo llevo 55 años haciendo clases en varias universidades. Conozco los departamentos de sociología, de derecho constitucional, de historia, qué sé yo, qué de economía, inclusive. Yo les digo, ni una cátedra, ni un curso, ni un abogado experto en derecho constitucional ha enseñado nunca jamás al pueblo chileno a ser soberano. Menos a construir constitución. Todos estos abogados de derecho constitucional que están de moda hoy día, porque lo indican a cada rato en la televisión, ¿verdad? Todos te hablan en lenguaje leguleyo, bajando de la constitución, de la ley tanto, de la cuestión cuanto, ¿verdad? Pero el abogado constitucionalista nos dice, no hombre, son criaturas de la constitución. Todo lo que hablan es ley, es constitución, la lógica de la ley, qué sé yo qué. Necesitamos ahora expertos en soberanía. Y la principal expertise tampoco radica en un eventual académico, radica en esta capacidad de deliberar que tenemos todos. Entonces uno se suma a eso. No es que el supuesto experto va a enseñar. Enchégale dentro para que de aquí surja la sensación, la conciencia de soberanía y el poder constituyente. Entonces estamos en una coyuntura excepcional. ¿Por qué excepcional? Quiero recalcar este punto. Porque cada vez que la ciudadanía salió a la calle a protestar por razones profundas y se planteó de alguna manera el tema de la Constitución, la respuesta del sistema fue sacar la policía y el ejército detrás, y el ejército ametrallando. Pasó en 1837, 1851, 1859, 1891, varias veces después del siglo XX, siempre. Y cuando el ejército sale a ametrallar a su propio pueblo, Chile tiene el récord mundial, ¿no? El récord mundial de un ejército que ametralla a su propio pueblo. Pero esta vez no. Cuando el ejército sale a ametrallar a la calle, genera lo que grandes sociólogos llamaron la seriedad de la muerte. Cuando uno le entra el miedo a la muerte porque la muerte anda suelta por las calles, entonces uno se va para la casa, se pone serio,
se cuida, no habla, se pone dócil, tierno inclusive, ¿ya? Que es precisamente un momento que necesita el tirano para dictar ley. El tirano dicta ley, lo hizo Pinochet, lo hizo Portales, y automáticamente dicta ley y los jueces quedan presos de la ley. Los jueces son criaturas de ley, no hacen la ley. Por tanto, aplican justicia de acuerdo a la nueva ley. Eso le conviene al tirano, ¿eh? Que tiene una ley. Se tiene la ley y la burocracia pública, ¡pum!, queda amarrada también. La policía queda amarrada también. Por eso, el arte de la tiranía consiste en producir miedo a la muerte, establecía la seriedad de la muerte, dicta ley, y con eso gana una batalla importante. Dicta una constitución. Pasó el 33, pasó más o menos parecido, el 25, y ahorita el 80. Pero esta vez no apareció el miedo a la muerte. Ojo con eso. Por el contrario, salió el ejército a la calle, todos sabemos, ¿quién respetó el toque de queda? A las 12, 2, 1 de la mañana se paraban ahí los ciudadanos delante de los tanques, ¿no es cierto?, y conversando, diciéndole cosas. Ni un miedo a la muerte. Cierto que han habido violaciones de derechos humanos, violaciones individuales de derechos humanos, 200, 300, ¿no es cierto?, pero no seriedad, la seriedad de la muerte. Ojo con eso. No estando la seriedad de la muerte delante de nosotros o en torno a nosotros, podemos seguir. Podemos seguir. ¿Ya? Eso fue fundamental, porque cuando el señor Piñera, ¿verdad?, quiso declarar la guerra al pueblo chileno, ¿ya?, y llamar al ejército para dar la típica de avasallamiento a la gente, no le funcionó. Hasta se rieron de él. En consecuencia, se creó allí un vacío, un espacio, una alameda, por donde poder seguir avanzando. Yo creo que ahí está. Ahí está. Entonces el presidente tuvo que claudicar. ¿Qué constituye su claudicación? Bueno, acepto que haya una asamblea constitucional. Aceptando el presidente, por tanto, que claudica frente al movimiento popular, toda la clase política al tiro, sí, estamos de acuerdo. Porque los políticos ante una historia larga, los políticos cuando se enfrentan a una actitud soberana del movimiento ciudadano, se asustan. Y curiosamente, los que debieran tomar el partido del pueblo, los que debieran, que a veces lo llamamos de izquierda, tomar el partido del pueblo, en esos casos críticos, se asocian con el resto de los políticos, se vuelven todos de repente hermanos, ¿no?, se toman de las manos, se abrazan, celebran, ¿verdad?, y se defienden como clase política ante la base de la soberanía popular. Y esto pasó exactamente hoy día, como pasó en la primera casa. Y claro, como ellos se sienten, por lo que estoy diciendo, ¿no?, nunca los elegimos con mandato. Entonces, como no tienen mandato, hacen lo que quieren y terminan defendiendo su negocio. Son un gremio. La carrera política es una de las más remunerativas que te da prestigio, te da poder, te da plata, te da contacto, y no jubiláis nunca. Los políticos envejecen y no jubilan. Además que si tuvieron un cargo, la jubilación los sigue de atrasito. Entonces, por eso que, claro, aceptaron la constituyente, pero entonces como no mueren, no saben morir, no saben morir, no saben reconocer su derrota total. Entonces, claro, se juntan y dictaminan cómo debe ser la constituyente. Con una pachorra, por eso lo argentino, como decir otra cosa,
dictaminan, ustedes van a hacer una asamblea constituyente, pero de esta manera, exactamente como le estamos diciendo. Y hasta el día de hoy discuten, ¿verdad?, para poner más condiciones y reglamentos a esa asamblea constituyente. En el estudio hoy día ya ahí está el señor Alamán, ¿no es cierto? Tiene que ser así, así, así. En rigor, ellos creen que la soberanía está en ellos, en ellos. Lo han dicho varios políticos. Yo llevo rigurosa nota de lo que dicen. Por eso leo Mercurio todos los días. Religiosamente. Y anoto lo que van diciendo. Por ahí, poquito tiempo atrás, uno de ellos, senador vitalicio, lleva muchos años, a pesar que es chiquitito, pero lleva muchos años, senador, dijo con una tupé increíble: el poder constituyente radica en el Senado. Hizo así en el Senado. Eso significa la usurpación de la soberanía, ¿verdad?, por parte de la clase política. Pero por eso ellos se creen con la autoridad suprema para dictar cómo debe ser una asamblea constituyente, sin tomar en cuenta que la asamblea constituyente consiste precisamente en que el pueblo demuestra allí su voluntad soberana. No hay nada por encima de la soberanía popular. Por eso, sí, bueno, aquí viene la parte que hay que hacer ahora. ¿Qué hay que hacer ahora? Yo creo que lo que tenemos que tener muy presente y no olvidar jamás la soberanía está aquí, está donde estamos nosotros. Somos nosotros. Y tenemos la oportunidad única en la historia de expresar esa soberanía según nos parezca mejor. Que tenemos que aprender en cortísimo tiempo a deliberar, a construir Estado, a reunirnos. Vamos a tener que hacer. Y una cosa está clara, que veníamos conversando con el compañero Ángelo y unos amigos que se encontró por ahí en una bomba de encina, que era un dirigente sindical, yo pregunté al dirigente sindical y dijo exactamente lo que voy a decir acá ahora. Que el paso siguiente que debemos hacer es pasar de los cabildos abiertos locales a la asamblea comunal. La soberanía, ya dije, es una voluntad colectiva. ¿Dónde se puede dar la voluntad colectiva mejor? En una asamblea comunal, donde están todos los vecinos más o menos se conocen. Los alcaldes, bueno, es una historia larga. ¿En qué municipio, voy a decir, es el hijo putativo o el hijo guacho del cabildo? Del cabildo antiguo, del cabildo soberano. El municipio lo crearon cachado. Para no recrear el cabildo, que era soberano, los constituyentes del 33 crearon un municipio 30 años después, 60 años después, pero como el hijo cachado del cabildo, porque el municipio en rigor es el último escalón del aparato administrativo. Si queremos tener poder local soberano para resolver los problemas locales, en primer lugar, y los pueblos nacionales, tenemos que reconstituir la asamblea comunal y luego obligar al municipio a que sirva a la asamblea comunal y no al Estado central. Una de las historias no contadas más interesantes de la historia de Chile es los intentos de los municipios por sacarse de encima el centralismo estatal. Es una historia larguísima que ni ellos mismos la conocen. De consta, yo tengo que hacer un libro que lo lanzamos en junio de este año recién, que se llama El municipio y la soberanía comunal. Y ahí contamos cómo el municipio, a quien lo cacharon, le quitaron los poderes que tenía el cabildo, ha luchado por recuperarlo desde entonces, peleando contra el poder centralista de los políticos, peleando contra la empresa privada que se apodera de los servicios públicos de la comuna. Llámese transporte, agua, qué sé yo, lo que sea, hasta educación. Y esta pelea de los municipios, ¿verdad?, es muy interesante porque dan la pelea, se organizan, hacen historia, pero como van cambiando rápidamente los alcaldes y los regidores, después ni se acuerdan que habían hecho esa pelea.
la lucha de los municipales contra el poder central está desmemoriada. Yo me reía porque por ejemplo, en 1914 un gigantesco movimiento municipal contra el Estado central. Gigantesco, enorme. Pero cambiaron los alcaldes y los regidores la elección siguiente, y la elección siguiente ni se acordaba que había habido ese movimiento. Y organizaron otro. Entonces el chiste es que cada vez que se movilizan los municipios, siempre le llaman primer movimiento municipal, cuando llegan como 10, ¿no? Pero todo se llama primer movimiento municipal. Igual que 10. La Asociación Chilena de Municipalidad es la primera. Pero ha habido 10. Bueno, la historia del municipio es muy triste porque es como el pariente pobre del Estado. El área rara del Estado. Se ha hecho para no representar la soberanía comunal. La tarea nuestra es volver a controlar el municipio desde la asamblea comunal. Ahí está el poder de la soberanía. Por eso una verdadera asamblea constituyente tiene como punto de arranque y piedra angular la asamblea comunal. Y para seguir discutiendo, las asambleas comunales se reúnen en una asamblea regional. Van eligiendo por dentro sus delegados. Y las asambleas regionales rematan en la cúspide en una asamblea nacional constituyente, pero por delegación interna de los delegados comunales. Muy distinto al proyecto que nos tiraron los políticos. Muy diferente. Entonces, cada nivel de asociatividad del municipio o cabildo o asambleas comunales se da sus propias reglas de funcionamiento, porque son soberanos. Son soberanos. Podría contarle muchas historias al respecto, pero un puro dato ilustrativo, cuento largo. Fue tal la putrefacción política que hubo en 1924 que los oficiales jóvenes del ejército dieron un golpe de Estado. Ellos mandaron cambiar al presidente, al Congreso, y convocaron ellos a una asamblea nacional constituyente libremente electa para que el pueblo expresara su voluntad. Eso pasó. Y cuando ya controlaron todo, estaban llamando a la asamblea constituyente y dijeron: nuestro aliado principal en este proyecto de asamblea tiene que ser el pueblo. Y mandaron oficiales, ¿no?, a hablar con la FOCH, con Recabaco, con los sindicatos ferroviarios, con los portuarios, y llegaron a un acuerdo. Es la única etapa en la historia de Chile que en las reuniones de los sindicatos habían oficiales del ejército también deliberando y llegando a acuerdos. Entonces el proyecto de Asamblea Constituyente de 1924 fue un proyecto conjunto entre los oficiales jóvenes del ejército y la FOCH, los trabajadores, los estudiantes, los profesores, etc. ¿Cómo la iban a organizar? Bueno, los trabajadores, los estudiantes, los profesores, varios empleados públicos y otras personalidades dijeron: tenemos que organizar una asamblea popular constituyente a modo de ensayo previo a la Asamblea Nacional. Y la organizaron. Marzo de 1924. Se reunieron en el Teatro Municipal de Santiago. Una semana. ¿Cómo la eligieron? A eso quería llegar. ¿Cómo la eligieron? Se pusieron de acuerdo el comité organizador. Tiene que ser representativa de la realidad chilena. Resulta que los trabajadores constituimos la mayoría de la población. El Teatro Municipal tiene 2.400 aposentadorías. De esos 2.400, entonces el 35% tiene que ser trabajadores. El 10% empleados públicos. Tal porcentaje de profesores, tal porcentaje estudiantes, tal porcentaje empresarios. Y le encargaron, ya, la FOCH elige sus tanto por ciento trabajadores, la FECH los suyos, cada uno, y así armaron la Asamblea Popular Constituyente del 24, el 25, ¿verdad? De esa manera. Y no hubo problema alguno.
Dijeron, se excluye absolutamente la presencia de políticos y partidos políticos en esta asamblea. Y aplicaron. No bien se reunieron, estoy diciendo esto porque es instructivo, no bien se reunieron en el Teatro Municipal, los 2.400 no sé cuántos delegados, con 5.000 personas en la calle. Y lo primero que dijeron, vamos a crear una comisión para discutir el reglamento de sala, es decir, qué reglamento va a regir en nuestras discusiones, para que no nos desordenemos y discutamos en el aire. Y esa comisión va a establecer la tabla, las duraciones, etcétera, los procesos, para que duremos 4 días y saquemos un proyecto constitucional. Pero mientras tanto, cuento detalle, pero para que vean cómo funciona. Mientras funciona la comisión que va a organizar el reglamento de sala, ojo con eso, reglamento de sala, damos libremente la palabra al resto de los delegados. Inmediatamente levantó la mano una señorita joven de unos 18 o 20 años, profesora, y pidió la palabra. Y dijo, pido que antes que entremos a funcionar de acuerdo al reglamento de sala, pido que se apruebe por aclamación y por unanimidad la igualdad de derechos absoluta entre hombre y mujer. Y por aclamación, ¿verdad? Bueno, dijo un discurso mandario, pero eso es lo que dijo en esencia. Por aclamación se aprobó eso, así que ni se discutió. Ni se discutió. Entre otras cosas porque en las mutuales, ustedes saben, participaban hombres y mujeres. Con igualdad de derechos. De ahí surgió la palabra compañero o compañera en las mutuales. Y había mutuales de mujeres solas, o mutuales mixtas. Y por eso Recabar tenía todo un discurso feminista. Y le dedicó poesía a doña Belén de Sábado cuando fue al norte. Él le dedicó una poesía delante de todo el mundo y después la publicó. Por eso esa asamblea popular constituyente que se organizó de la manera que dije, llegó a acuerdos, varios acuerdos, menciono 3, porque yo tengo una idea. ¿Qué fue lo primero que aprobaron? La absoluta responsabilidad de los políticos, diputados, senadores, etc., ante la Asamblea Ciudadana. No, o sea, nunca más elegir gente sin mandato. ¿Qué fue lo otro que aprobaron? Sí, otras cosas, brevemente. Que el Estado debía estar compuesto solo por representantes de las clases productoras. Porque Chile necesitaba desarrollar la producción, la industria, que era la clave del desarrollo. Por tanto, querían un congreso centrado en la producción, un congreso económico, con exclusión, por tanto, de los políticos de partido. ¿Y eso es lo que aprobaron? Y en tercer lugar, por nombrar en 12 puntos globales, abolición del ejército profesional. El ejército profesional, dijeron ellos, copiando un poco lo que había planteado en algún momento Rousseau, este gran filósofo francés. Rousseau había dicho el ejército profesional, por apellido profesional, es un ejército de rufianes. ¿Por qué rufián? Porque obedecen a su jefe, y el jefe puede decir cualquier cosa y los otros obedecen. Porque el jefe puede estar relacionado con un multimillonario, una clase plutocrático, y esto le pagan tanto para hacer tal cosa, y el jefe dice, hagamos eso. Por tanto, decía Rousseau, ese ejército profesional no obedece a la soberanía popular. No está al servicio de la soberanía popular. Está al servicio de quien le manda o quien le paga. Rufianes. Por eso, en esta asamblea popular, declararon la abolición de ese ejército, al ser reemplazado por un ejército ciudadano. ¿Cuál es la diferencia entre un ejército ciudadano y uno profesional? Que el profesional obedece ciegamente a su jefe y está a quien le paga. El ejército ciudadano, el militar, el ciudadano delibera junto con el pueblo.
tal como hicieron los oficiales jóvenes en la época de la Foch. Ustedes no me representan, no confío, están todos, son una coalición de ineptos y de corruptos, como dice mucha gente. Entonces, ya no tienen funcionalidad. No vengan ahora a dictarnos nosotros, ¿verdad? El reglamento de sala de la constituyente. Si se forma una constituyente, esta es soberana para darse el reglamento de sala que estime conveniente. Eso es obvio. La soberanía está siempre por encima de la ley anterior, porque genera ley. Por eso la legalidad en esta coyuntura que estamos viviendo está debilitada, está enferma, está agónica. Si no quiere morir, problema de ella. Porque no saben morir. Esta oligarquía y estas leyes, entonces bueno, lo único que cabe es, ¿verdad?, ¿cómo se llama? La muerte por eutanasia. Hay que matarlos. Pero solo el pueblo, ejerciendo en totalidad su soberanía, puede hacerlo. Solo la soberanía mata la legalidad pública. Entonces, por eso que yo creo que hay que ser muy cuidadoso en los pasos siguientes, como pueblo, como soberanía, como comunidad, ¿cierto?, para no ceder ni un punto importante en la reglamentación de la constituyente. Y hay que ponerle como diría uno, un cuerpo policial a todo lo largo del país, vigilando este proceso, que son las asambleas comunales. Eso nos lo dijo clarito. Nos vendía la benzina, el petróleo, donde pasamos la bomba ahí, que era el dirigente sindical. Nosotros aquí estamos organizando en Cerro Navia y nombró todas las comunas del sector, asambleas comunales, ¿no es cierto?, para ejercer desde aquí un poder soberano. Yo le pregunté, ¿y para controlar la asamblea constituyente? Sí, por supuesto. Y yo creo que, para terminar definitivamente, es recalcar el hecho que estamos viviendo una coyuntura histórica excepcional. Va a ser la primera vez que vamos a estar en condiciones de cobrar deudas históricas que tenemos con la clase política, con las constituciones, con todo lo que se, con el Código del Trabajo, con eso, con los municipios que deben ser nuestros y no del carácter neutral, etc. Entonces, por eso yo creo que es de suma importancia que deliberemos, dialoguemos, leamos, estudiemos, conversemos, decidamos por nuestra cuenta. Por eso agradezco que me hayan invitado a esta oportunidad, a la reflexión que están haciendo. Así que, muchas gracias.